Listo. Sí, Entonces, arrancamos con neuroinmunología. Las preguntas de hoy van a ser solo de neuroinmunología. La persona con la que sigamos, pues ojalá pueda abordar tanto de neuroinmuno como de neuroonco. Las preguntas de hoy las preparamos Luciana y yo. Esta vez estamos de anfitriones dentro del mismo, la misma coordinación del grupo. Entonces, pues esperamos que les guste, esperamos que las preguntas estén chéveres y que aprendamos un montón. Entonces, pues nada, Luciana Rojas pues pasó a sexto semestre y mi nombre es Juan Andrés Artunduaga y pasé a octavo semestre. Eh, Listo, Lucy, te paso el micrófono y te apoyo con las encuestas. listo. Entonces, buenas noches. ¿Cómo están? Entonces, bueno, como dijo Juan Andrés, vamos a iniciar con la primera pregunta. Los casos están más corticos que regularmente, entonces en este nos dicen, una mujer de 27 años con neuromielitis óptica asiste a una consulta de seguimiento. Recientemente descubrió que está embarazada y tiene preocupaciones asociadas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta en relación con la neuromielitis óptica y el embarazo? Y las opciones de respuesta son A. La acuaporina 4 se puede expresar en la placenta. D. El eculizumab es de uso seguro durante el embarazo. C. Los esteroides intravenosos se pueden usar para brotes agudos durante el embarazo y durante la lactancia. D. El síndrome de área postrema puede a veces confundirse con hiperemesis gravídica durante el embarazo. Y E. Los pacientes tienen un riesgo menor de recaídas durante el embarazo y el periodo postparto. La Voy a encuesta ya darles está colocada. un minuto por ahí para que nos rinda en la noche de hoy. Bueno, entonces, mientras que terminan de votar, voy a seguir. Siguiente, Juan. Gracias. Entonces, primero voy a explicar qué es la neuromielitis óptica. Es una enfermedad inflamatoria del sistema nervioso central. Digamos que se dividen usualmente como esclerosis múltiple y neuromielitis óptica. Es en realidad un espectro de enfermedades, pues neuromielitis óptica como Spectrum Disorder. El 80% de los pacientes van a tener anticuerpos antiacopolina 4 de tipo IgG, el otro 20% van a tener otro tipo de anticuerpos, el principal siendo IgG anti-MOG, que es la proteína de mielina, la glicoproteína de mielina del oligodendrocito. Esto genera una gran diferencia, digamos, dentro de este espectro, puesto que los que tienen antiacopolina 4 van a tener una enfermedad astrocitaria, mientras que los que tienen anti-MOG van a tener una enfermedad de los oligodendrocitos. Para más adelante es importante que tengan presente que voy a hablar de los antiacopolina 4 en azul y de los anti-MOG en amarillo. La neuromielitis óptica en general tiene tres manifestaciones principales que la definen y es que va a presentar neuritis óptica, que a diferencia de la esclerosis múltiple va a ser bilateral y va a ocupar más del 50% del nervio óptico en la lesión. La mielitis transversa, que va a ser longitudinalmente extensa, ocupando 3 o más segmentos medulares y va a tener un nadir, es decir, va a disminuir su intensidad de días a semanas. Si se presenta por más de meses, ya cambia de diagnóstico y es importante descartar otras enfermedades. La presentación ya clínica de la mielitis transversa es entumecimiento, debilidad, trastornos intestinales, trastornos de la vejiga y el fenómeno del Hermit, muy clásico.
Y la tercera manifestación principal es el síndrome del área postrema, que va a generar náuseas y vómitos que son intratables, a veces con la presencia o no de hipo, que también va a ser como muy episódico. Siguiente. Entonces, en cuanto a un poco las características clínicas en general de la neuromielitis óptica, como les dije acá es importante que recuerden, azul es antiacoprina 4 y amarillo es anti-MOC. Entonces, en cuanto a epidemiológicamente, como la esclerosis múltiple, las enfermedades de neuromielitis óptica se presentan más en mujeres que en hombres. La acoprina 4 es la que más tiene a diferenciarse entre los dos géneros, teniendo 9:1 en la proporción, 9 siendo las mujeres, 1 los hombres, mientras que los anti-MOG son los que menos se diferencian, teniendo solamente una diferencia de 0.5 en la proporción entre mujeres y hombres. También en general, son un grupo de enfermedades que son más comunes en los lugares donde la esclerosis múltiple no lo es decir, en países cercanos al Ecuador, en Asia y también en poblaciones afrodescendientes. Las enfermedades de neuromielitis óptica tienden a ser por recaídas. Es muy poco probable que hagan una progresión secundaria y que la enfermedad vaya empeorando de forma autónoma sin que se generen los brotes. La antiacoprina 4 va a generar unos brotes que son muy severos, tanto por la extensión, que como les decía, la mielitis transversa va a ser muy longitudinalmente extensa, pero también pues porque en general la severidad de la lesión va a ser mayor. Es una enfermedad que es puramente por recaídas, es decir, que se genera un brote, en ese brote va a ser muy grave, va a generar una discapacidad, pero en los periodos donde no hay recaídas o entre las recaídas va a estar bien la persona y no se va a ir desarrollando de forma progresiva esa discapacidad. Mientras que el anti-MOC puede ser o por recaídas o monofásico. Si es monofásico, no reciben tratamiento, digamos el tratamiento de prevención de las recaídas. Entonces, por eso es importante clasificarlos. Se clasifican dependiendo de las titulaciones de los anticuerpos anti-MOG. Si son seropositivos a lo largo del tiempo de forma más permanente o estable, es más probable que tengan recaídas o una enfermedad de tipo de recaídas, mientras que si son transitorios y a veces están elevados y a veces están bajos o a veces son inexistentes, es más probable que sea monofásica. No presentan bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo, a diferencia de la esclerosis múltiple, y a diferencia de ella también tienen biomarcadores séricos que son específicos en el diagnóstico de la enfermedad, que van a ser pues los anticuerpos, o anti-MOG o antiacoprina 4. Las antiacoprina 4, por ejemplo, van a tener una especificidad del 99%, y esto es útil puesto que a veces, especialmente la antiacoprina 4, se presenta concomitantemente con otras enfermedades autoinmunes. Entonces, por ejemplo, una persona con lupus pues puede tener manifestaciones neuropsiquiátricas asociadas al lupus o puede tener también neuromielitis óptica asociada, como otra enfermedad. Entonces, pues simplemente midiendo en suero la presencia del anticuerpo ya se puede diferenciar si es una presentación neuropsiquiátrica de la enfermedad autoinmune subyacente o si es otra enfermedad que tiene la persona. En cuanto a la afectación del nervio óptico, como les había dicho, en general en la neuromielitis óptica va a ser bilateral y va a ocupar más del 50% del mismo. Pero la diferencia es que en el antiacoprina 4 va a afectar la vía óptica posterior, incluyendo el quiasma óptico, y en los anti-MOG va a atacar o a afectar principalmente la vía óptica anterior, llegando al disco e incluso pues afecta la envoltura nerviosa pues, del nervio óptico. En la acoprina 4, en los antiacoprina 4, se ha visto particularmente una afectación a órganos circunventriculares. Estos pues no tienen barrera hematoencefálica, entonces son más susceptibles a los anticuerpos y también son estructuras que van a tener una muy alta densidad de acoprina 4 gracias a sus funciones. Por ejemplo, el órgano subfornical, pues por la medición y cómo tiene que censar activamente la osmolaridad de la sangre, entonces es importante que ingrese y saque agua de forma activa. Entonces, por eso tienen alta presencia de coprina 4 y son muy vulnerables a la acción de estos anticuerpos. Por otro lado, los anti-MOG van a presentar un cuadro prodrómico que va a tener pues, fiebre, rinorrea y malestar, muy casual, pero también es muy característico de su cuadro. Y en cuanto a la afectación a la médula espinal, como les había dicho antes, es longitudinalmente extensa, también es central en imágenes axiales, pero se caracteriza porque en antiacoprina 4 va a afectar la sustancia gris y la blanca, pero en
En Anti-MOC va a afectar solamente la gris de forma muy concentrada y esto va a ser muy característico de las imágenes, como vamos a ver más adelante. Siguiente. Siguiente. Juan. No sé si se están pasando en mi internet, creo que estoy... ¿El resto me escucha bien a mí? O sea, ¿es Juan Andrés el problema? Bueno. Ah, ya se pasó. Ok, Pero, y ahí ya perdón, se te escuchó bien. Antes no, pero perdón. ahora sí. Entonces, bueno, tranqui. Entonces, bueno, voy a presentar las imágenes, resonancia magnética de todos. Ahí ahora sí se desconectó. No voy a presentar yo. Ok, lo siento. Listo. Entonces, ¿me escuchas? Sí, listo. Entonces, bueno, en antiacoprina 4 acá vamos a ver diferentes imágenes. Entonces, en la A, del lado izquierdo, estamos viendo la afectación al área postrema que se ve acá en la parte posterior de la médula, de la médula oblonga. Entonces, pues se ve esa hiperintensidad y eso nos señala, pues, esa característica que les decía de que el área postrema va a ser particularmente vulnerable a la acción de estos anticuerpos. Y pues va a generar esa presentación clínica, digamos, muy clásica, que va a ser pues el síndrome del área postrema. Luego acá nos tratan de mostrar un poco la mielitis transversa, pero se ve mucho mejor en las siguientes tres imágenes. Las siguientes tres imágenes pues son la secuencia a lo largo del cuerpo de cefálico a caudal pues, de la médula. Y se ven las lesiones hiperintensas, que ahí quizás la alcanzan a ver, es una lesión hiperintensa que se extiende longitudinalmente por mucho más de 3 segmentos medulares. Eso va a también ser muy característico de la enfermedad. Luego, en este caso, nos muestran la afectación al nervio óptico, que, como les dije, en antiacoprina 4 es de afectación de la vía posterior. Entonces, en la imagen A vemos pues la afectación de más del 50% del nervio óptico bilateral y que llega hasta el quiasma óptico. También en el corte más coronal alcanzamos a ver que ya estando en un corte que es bastante posterior, se alcanza a ver la afectación casi que en el quiasma óptico. Y acá, de nuevo, la afectación del área postrema principalmente. Ya en Antimoc vemos distintas afectaciones. Entonces, lo primero es que usualmente el Antimoc va a presentar una forma que se llama encefalomielitis diseminada aguda, que va a ser esta que está acá. Se evidencia como una hiperintensidad en T2, digamos que tienen una forma de nube o algodonosa, así se describe, van a ser bilaterales, pero van a ser asimétricas. Luego, acá vamos a ver un poco la afectación del nervio óptico en Antimoc, que va a ser una afectación más anterior, bilateral también y de más del 50%, pero anterior. Entonces acá el quiasma óptico lo vemos intacto, pero vemos que la afectación o la hiperintensidad se presenta mucho más anteriormente. Y acá, obviamente por el corte, también vemos que esta lesión se presenta de forma anterior. Lo otro, pues, es también la mielitis transversa. Digamos que acá estos no presentan, o sea, también se ve que se extienden por más de 3 segmentos medulares, pero lo más importante acá es en el corte axial, se evidencia lo que les mencionaba antes de que se ve solamente ultra concentrada la lesión en la sustancia gris. Entonces, es tal que se alcanza a ver en resonancia magnética la distribución en H o en mariposa que tiene la sustancia gris al interior de la médula. Entonces, pues eso me parece muy curioso y es muy particular de esta presentación de la neuromielitis óptica. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de la neuromielitis óptica? Pues uno tiene dos escenarios. Un escenario en el que tú puedes realizar el examen serológico para ver si tiene anticuerpos anti-acoprina 4 o un escenario en el que no lo puedes hacer. Si no lo puedes hacer o si el examen te sale negativo,
Los criterios diagnósticos son al menos tener dos características clínicas principales, siguiendo las siguientes como otros requerimientos. El primero es que al menos una de esas características clínicas de las dos que necesitas sean la neuritis óptica, el síndrome de área postrema o la mielitis transversa longitudinalmente extensa. Lo otro es que pues estén diseminadas en espacio, pues eso ya se cumpliría teniendo dos o más características clínicas. Y también que si tienes la presentación clínica, también tengas el requerimiento de resonancia magnética. También, obviamente, pues que el test salga negativo o no lo puedas hacer. Y que por último, pues excluyas todos los diagnósticos diferenciales. Si puedes hacer el examen serológico y sale positivo, solamente necesitas una característica clínica central, el test positivo para anticuerpos antiacoparina 4 y exclusión de todos los diagnósticos diferenciales. ¿Cuáles son las características clínicas centrales? La neuritis óptica, la mielitis aguda, el síndrome de área postrema, también narcolepsia sintomática, síndrome agudo de tallo cerebral y síndrome cerebral sintomático. Y ya los requerimientos de resonancia magnética, pues es lo que les mencioné anteriormente, básicamente. También, pues en el caso de que estés presentando un síndrome agudo de tallo cerebral, pues que se presenten hiperintensidades o lesiones periependimarias en el tallo cerebral. En cuanto al tratamiento, es muy similar a la esclerosis múltiple en cuanto a que hay dos fases, un tratamiento durante el brote o durante la recaída y una terapia de mantenimiento. Durante el brote se usan corticosteroides intravenosos de altas dosis. Lo que yo leí es que se usa prednisolona 1000 miligramos intravenoso por 5 días o también se puede hacer plasmaféresis. Y de hecho la plasmaféresis cumple una función súper útil en este tipo de enfermedades, puesto que digamos, leí muchas recomendaciones que decían que de hecho el umbral de decisión para pasar de corticosteroides de altas dosis a plasmaféresis debía ser o sería ideal que fuera muy bajo con estos pacientes, puesto que son los que más los beneficia debido a que pues al final son anticuerpos o que ellos tienen en su suero. Se hacen 5 a 7 rondas en realidad, es súper intenso, pero pues es durante el brote y sí ha resultado como muy efectivo durante el tratamiento de brote. Para la terapia de mantenimiento se puede usar cualquiera de los siguientes medicamentos. Se usa micofenolato mofetil, 1000 miligramos dos veces o dos dosis al día de forma oral. Rituximab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20, entonces inhibe pues, la diferenciación de los plasmocitos, inhibiendo así la generación del anticuerpo original. Se da dos veces 1000 miligramos intravenosos, cada dosis separada por 2 semanas y luego cada 6 meses se dan otras dos dosis separadas cada una por 2 semanas de 1000 miligramos intravenosos también. Se puede usar metotrexato, se puede usar eculizumab, que va a ser un inhibidor de la activación del complemento de C5, que va a jugar un rol importante dentro de la patogénesis de la enfermedad, puesto que la IgG antiacoparina 4 va a ser una IgG de tipo 1, que va a ser pues va a generar mucho la activación del complemento. Entonces se cree que este es como uno de los principales mecanismos inmunológicos que llevan al daño neuronal y axonal tan amplio que tiene estas enfermedades. Entonces, pues se cree que inhibiendo el complemento ya de por sí se van a cumplir con el objetivo de la terapia de mantenimiento. Y está el inebilizumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD19, y el tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-interleuquina 6, también para la diferenciación de los plasmocitos, como el rituximab. En general, la terapia de mantenimiento lo que busca es evitar las recaídas y sobre todo las discapacidades que se generan después de cada una de las recaídas, puesto que la recuperación en realidad no es tan amplia como pasa en la esclerosis múltiple, a diferencia de la esclerosis múltiple. Volviendo a la pregunta, en términos del embarazo y recopilando un poco la patogénesis de la enfermedad, pues es una enfermedad dependiente de anticuerpos, dependiente pues de células B, más de tipo humoral que celular. Por lo tanto, pues durante el embarazo la inmunomodulación que se da es que se vira de una respuesta tipo TH1 a una TH2 principalmente, y esto no va a ser útil en realidad para la presentación de estas enfermedades, puesto que la TH2 sí digamos, no interfiere con la producción de anticuerpos, por lo tanto no va a disminuir la gravedad de la enfermedad. Vamos a revisar
pues, digamos, opción múltiple por opción múltiple. Entonces, la primera decía que la coparina se puede expresar en la placenta. Esto es cierto, la coparina 4 se presenta en los in situ trofoblastos, haciendo la placenta un sitio muy vulnerable también al ataque de los mismos anticuerpos, haciendo o generando muchas pérdidas gestacionales en estos pacientes. También el eculizumab, la segunda opción de respuesta decía que el eculizumab era seguro durante el embarazo. Esto es cierto, al ser un anticuerpo monoclonal de tipo IgG, por la filtración placentaria, al inicio del embarazo va a seguir siendo seguro, especialmente en pacientes pues, que necesitan la terapia de mantenimiento de forma como muy activa, pues sus brotes o recaídas son muy continuos, o son muy graves, o muy severas. También la siguiente opción de respuesta decía que con el uso de corticosteroides intravenosos de altas dosis está recomendado para brotes durante la gestación e incluso durante la lactancia. Esto es cierto, puesto que en realidad no se ha visto que los corticosteroides pasen por vía mamaria y si lo hace, pues igual está recomendado que se espere entre la ronda de corticosteroides y pues la lactancia al menos 4 horas, pero pues no hay nada más, digamos que no está directamente excluyéndose la una a la otra. Y por otro lado, pues para la vía placentaria durante la gestación, la placenta va a presentar algunos sistemas de defensa enzimáticos que los va a hacer como resistente a la alta carga de corticosteroides, haciéndolos seguros para también tratar las recaídas de los pacientes, pues de las pacientes en gestación. Luego, lo último decía que el síndrome de área postrema se podría confundir con la hiperemesis gravídica. Y esto es muy cierto, de no ser por una sospecha médica, es muy fácil que se presente un síndrome de área postrema y uno lo considere simplemente hiperemesis gravídica en un paciente, pues, en un paciente en gestación y, pues, consecuentemente se ignore hasta que se presenten otros síntomas. Y bueno, en cambio, pues básicamente se da la tendencia contraria a la esclerosis múltiple, que como si es una enfermedad más inmunomediada por la respuesta TH1 y celular, pues sí va a mejorar durante el embarazo, mientras que en el caso de la neuromielitis óptica pues no va a ocurrir esto y en cambio se va a agravar un poco los las recaídas, especialmente en el periodo posparto, que era también una parte de la opción de respuesta, puesto que en el posparto pues se pierde por completo la inmunomodulación de forma muy rápida y pues con la presencia de los anticuerpos activos es muy probable que se generen recaídas un poco más severas. Entonces sí, la respuesta correcta era la E. Entonces, bueno, siguiendo con la pregunta 2 sí tiene un caso un poco más largo, pero es muy clásico. Dice, la madre de una mujer de 32 años la lleva al servicio de urgencias. Durante las 2 semanas anteriores, la paciente había presentado fiebre, dolor de cabeza y erupción cutánea facial, síntomas que había atribuido a una infección viral y por los que no había acudido al médico. Sin embargo, en los 2 días previos, la paciente había comenzado a mostrar confusión con delirios y alucinaciones importantes. La exploración general reveló una erupción en ambas mejillas y un soplo sistólico. La exploración neurológica reveló que presentaba encefalopatía, inquietud y agitación. Por lo demás, no se observaron anomalías neurológicas focales en la exploración. Los análisis de laboratorio mostraron niveles elevados de creatinina, anemia, leucopenia, trombocitopenia y anticuerpos antinucleares elevados. El análisis de líquido cefalorraquídeo mostró pleocitosis con niveles elevados de proteína y niveles normales de glucosa. Los cultivos de líquido cefalorraquídeo y otras pruebas para detectar microorganismos dieron negativo. La pregunta es cuál es el diagnóstico más probable. A, lupus eritematoso sistémico, B, esclerosis sistémica, C, sarcoidosis, D, síndrome de Behçet, E, síndrome de Sjögren. La encuesta ya está colocada. Listo.
Bueno, entonces voy a iniciar ya con 5 votos. Entonces, bueno, la respuesta correcta es lupus. Vamos a explorar un poco por qué. Entonces, en la presentación de un síntoma neuropsiquiátrico, pues, existen también otros dos escenarios, que es que el paciente ya tenga diagnóstico de lupus eritematoso sistémico o que el paciente no lo tenga aún. Si el paciente lo tiene, hay algo importante que hacer y es comprobar que el síntoma neuropsiquiátrico se esté generando al mismo tiempo que un pico en la actividad de la enfermedad. Esto se puede hacer con evidencia pues, de la actividad de la enfermedad, como la presencia de los anticuerpos o anti-DNA de doble cadena o la hipocomplementemia, digamos los niveles bajos de complemento en sangre, para pues, saber que está activa como la reacción inmunológica. También la evidencia, pues al mismo tiempo, de inflamación en el sistema nervioso central, ahí actúa eh, el estudio de líquido cefalorraquídeo, que como nos mostraron en la historia clínica, pues presenta todos los signos de inflamación, pleocitosis, aumentan las proteínas, pero pues al mismo tiempo sale negativo en los cultivos y en otros estudios de microorganismos. Entonces asumimos que es pues un tipo de inflamación no infecciosa. Entonces, siempre y cuando relacionemos que está la actividad de la enfermedad en aumento y el síntoma neuropsiquiátrico se presenta en ese momento, pues ya podemos comprobar que es una manifestación neuropsiquiátrica del lupus eritematoso sistémico. Otra cosa muy importante hacer es descartar que ese síntoma neuropsiquiátrico se dé por otras razones, dependiendo del tipo de síndrome que sea. Entonces, si es, por ejemplo, un desmielinizante, pues es importante que descartemos la neuromielitis óptica de la que acabamos de hablar. Como les decía, pues uno hace un examen serológico y descarta que tenga anticuerpos antiacoprina 4 y anti-MOG y ya con eso, si efectivamente no los tiene, es muy probable que sea simplemente un síntoma neuropsiquiátrico del lupus. Por el otro lado, si el paciente no tiene aún un diagnóstico conocido de lupus eritematoso sistémico y se presenta con un síntoma neuropsiquiátrico, es importante buscar afectaciones sistémicas, también conseguir los anticuerpos antinucleares, especialmente y específicamente los anti-DNA de doble cadena y anti-SMID. Y por último, comprobar si tiene o no anticuerpos antifosfolípidos. Pues la presencia de anticuerpos antifosfolípidos va a favorecer enfermedades cerebrovasculares o enfermedades o síntomas neuropsiquiátricos asociados a una enfermedad cerebrovascular. Es importante también tener en cuenta que las manifestaciones neuropsiquiátricas del lupus pueden ser primarias o secundarias. Primarias si son consecuencia de la misma actividad inmunológica que está generando, autoinmunitaria que está generando el lupus. Mientras que secundarias si son consecuencia de algo que ya el lupus está haciendo, pero no son la misma causa generando el síntoma. Entonces, por ejemplo, las personas con lupus pues, con tratamiento inmunomodulador pues, son más probables a tener neuroinfecciones. También, como tienen afectación renal, pueden generar uremia y hiperexcitabilidad neuronal y así otros síntomas neuropsiquiátricos, pero no son por la misma razón inmunológica por la que se genera el lupus. Y eso es lo que los diferencia en estas dos categorías, aunque realmente es muy complejo y ese es uno de los grandes problemas, digamos, durante la determinación de los mismos. Entonces, el caso de nuestra paciente es que ella aún no tiene diagnosticado lupus eritematoso sistémico, pero ella se presenta con una evidencia de alteración sistémica. Presenta el rash, particular el rash malar, eritematoso, agudo, que va a ser muy característico del lupus eritematoso sistémico. También va a tener alteraciones hematológicas y cardiovasculares, como el soplo sistólico y la pancitopenia, y va a tener alteraciones renales como la creatinina elevada. Y ahora bien, si bien tiene los anticuerpos antinucleares elevados, es importante pedirle los anti-DNA de doble cadena y anti-SMID, que son más específicos del lupus, puesto que los antinucleares los tienen otras enfermedades, y pedir los antifosfolípidos para poder tener la prevención que se requiere en quienes tienen antifosfolípidos y pues son más probables a generar trombos y enfermedad cerebrovascular. En términos generales, esta es la lista de síntomas neuropsiquiátricos asociados al lupus según la Academia Americana de Neurología en particular. Son 19 presentaciones, ellos las clasifican entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. La Sociedad Europea también los divide entre focal y difusas, pero pues esta es como más
no sé, lo vi más. Entonces, en términos, bueno, en el sistema nervioso central, está la meningitis aséptica, la enfermedad cerebrovascular, los trastornos cognitivos, los síndromes desmielinizantes, las cefaleas, los trastornos del movimiento, los trastornos psiquiátricos, trastornos con convulsiones y pues la mielopatía transversa. Acá están señaladas las cefaleas, puesto que las cefaleas, digamos que son muy importantes a tener en cuenta. Se ha visto que su distribución sí es bastante similar en los pacientes con lupus a la población en general, puesto que ya es una presentación frecuente en la población, entonces pues no se sabe muy bien cuál es, digamos, su relación. Es muy importante comprobar que esa cefalea es causa de el lupus eritematoso sistémico y no hay una causa subyacente que la está generando. Las cefaleas también son un índice de actividad del lupus eritematoso muy importante, o sea, son uno de sus principales índices de actividad, por lo que, por ende, también es muy importante descartar que sea por otra razón y no en realidad que se esté aumentando la actividad de la enfermedad. También los trastornos del movimiento usualmente también se asocian con antifosfolípidos como la enfermedad cerebrovascular, puesto que son generados más que todo por infartos en el estriado y o en los núcleos basales que van a generar los trastornos del movimiento, no por otras razones. Aunque también se ha visto una como coexistencia con anticuerpos anti-NMDA que van a favorecer la presentación neuropsiquiátrica del lupus de trastornos psiquiátricos. Luego, del lado derecho de la diapositiva, les puse los tipos de síntomas neuropsiquiátricos más fuertemente asociados a diferentes enfermedades reumatológicas. Entonces, si bien esto no implica que no sean las únicas presentaciones neuropsiquiátricas de estas enfermedades, sino que son las que más se han asociado y más fuertemente se han asociado en otros estudios. Entonces, con el lupus, pues el stroke, que ya les había mencionado, los síndromes desmielinizantes también. Con el síndrome de Sjögren tenemos los síndromes desmielinizantes del sistema nervioso central y la neuropatía periférica. Con la artritis reumatoide, la meningoencefalitis y la neuropatía periférica. Y con la esclerosis sistémica, las miopatías. Esto ya nos puede empezar a ayudar a descartar un poco lo que le pasaba a nuestra paciente, puesto que claramente ella no tiene una miopatía y eso nos puede ayudar a descartar esclerosis sistémica ignorando los síntomas y signos sistémicos que ha presentado, sino solamente enfocándonos en los neuropsiquiátricos. Entonces, como no tiene miopatías y la esclerosis sistémica sí tiene un caso muy particular y es que casi no se asocia con el resto de presentaciones, sino que solamente con miopatías. Entonces, eso nos puede ayudar a irnos inclinando hacia otro tipo de enfermedad. Ahora, los diferenciales ya a forma sistémica, pues la esclerosis sistémica suele presentar un fenómeno de Raynaud como debut de la enfermedad, que es como esta vasculitis periférica en la parte distal de los dedos, que se presenta como por hipersensibilidad al frío. También presentan fibrosis, tanto en la piel, generando una faciez como que no tiene expresión, y también en el esófago y en los pulmones, cosa que nuestra paciente no está presentando. Más lo de las miopatías que les mencioné. La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa, no presenta anticuerpos antinucleares ni pancitopenia, que nuestra paciente sí presenta, y usualmente su presentación neuropsiquiátrica es la parálisis de pares craneales. Luego está el síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren es el más similar al lupus, tanto en sus presentaciones neuropsiquiátricas como en su presencia de anticuerpos antinucleares. Lo único que los diferencia es que pues, él suele debutar con un síndrome seco, con falta de lágrimas, con resequedad en la boca, y estos son sus criterios diagnósticos principalmente. Mientras que nuestra paciente tiene una afectación sistémica muy amplia, que es muy poco común ver en un paciente que pues, recién está debutando con su enfermedad reumatológica. Y está el síndrome de Behçet, que es una vasculitis sistémica, que las aftas orales y genitales que están en la imagen son como su característica clínica más clásica, entonces pues también por eso la podemos descartar y también su presentación neuropsiquiátrica tiende a ser más afectación en la vía piramidal o en el tallo cerebral, que nuestra paciente tampoco está presentando. Un poco de más cosas respecto a la presentación neuropsiquiátrica del lupus. Las convulsiones se cree que pueden ser, hay una teoría respecto a los astrocitos, aún no está comprobada, pero digamos que sí la he oído mencionar, y es que el astrocito al virar su función hacia una función inmunológica de inmunomediador o de
digamos, al actuar inmunológicamente por lo que es una enfermedad que lo afecta o bueno, que está afectando el sistema nervioso central y que lo urge a trabajar en esta función, hace que él se olvide un poco de sus otras funciones como la biomodulación de la disponibilidad de glutamato en el espacio extracelular del sistema nervioso central, haciendo o aumentando la excitabilidad de las neuronas y favoreciendo esas convulsiones. En cuanto a la cefalea, como les decía, es muy importante tener en cuenta que la cefalea realmente sea causada por el lupus. Para eso, pues, la International Headache Society recomienda comprobar que la aparición de la cefalea guarda una relación temporal con la enfermedad inflamatoria no infecciosa, en este caso el lupus. También que cuando el lupus está agravándose, la cefalea también lo hace, y cuando el lupus está mejorando, la cefalea también está mejorando. Y ya con eso se trata un poco de comprobar que en realidad es una cefalea lúpica y no una cefalea por otra causa subyacente que se está presentando casualmente en un paciente con lupus. En cuanto a los trastornos cognitivos, lo que más se afecta tiende a ser la atención visoespacial. También pueden presentar meningitis aséptica, síndrome confusional agudo que presenta alucinaciones principalmente visuales y desorientación, y psiquiátricos que pueden ser desde ansiedad y depresión hasta psicosis. La psicosis es muy importante diferenciarla de la generada por esteroides en pacientes con un previo diagnóstico de lupus que ya pueden estar medicados con corticoides. Entonces, pues la respuesta correcta era la A, lupus eritematoso sistémico. Muy bien. Ahora con la última pregunta que voy a dar yo. La siguiente es la resonancia magnética de una mujer de 42 años con sospecha de un trastorno desmielinizante. Entonces, tenemos estas dos imágenes. Necesito que se las recuerden muy bien porque la pregunta es sobre la imagen y no está en la siguiente diapositiva. Entonces, Si quieres hagan la una podemos imagen mandar mental. por el grupo de WhatsApp. Ah, bueno, está perfecto, mejor aún. Entonces voy a leer las respuestas Espera, mientras devuélvete un tanto. momento y la coloco, por favor. Dale, Listo, ya puedes ir avanzando. listo. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles de los siguientes signos aparecen representados en la resonancia? Y las opciones de respuesta son A, lesiones tumefactivas y leucoencefalitis hemorrágica, B, agujeros negros y hemorragias, C, signo de la vena central y dedos de Dawson, D, esclerosis concéntrica de Valo y agujeros negros, y E, dedos de Dawson y agujeros negros. También les voy a dar un momento para que respondan. Pueden ver la imagen en el grupo de WhatsApp, ya la envié. Bueno, entonces ya con 5 votos voy a continuar. Entonces vamos a hacer como la explicación de cada uno y luego al final vamos a volver a la resonancia magnética de nuestro paciente y vamos a decir cuál es la que se presentaba. Entonces la primera son las lesiones tumefactivas. Son lesiones desmielinizantes con un diámetro mayor a 2 centímetros. Se presenta como hiperintensidades grandes en T2 con efecto de masa y realces cambiantes. Es muy común en esclerosis múltiple, en otras variantes de la esclerosis múltiple que no sean la esclerosis múltiple tumefactiva y también en neuromielitis óptica, especialmente en la de anticuerpos anti-MOG y especialmente en la forma que les mencioné de la encefalomielitis diseminada aguda. Básicamente eso también es una lesión tumefactiva. Pues acá se presenta, en T1 tienen un realce en anillo regularmente, pueden confundirse fácilmente con un tumor. De hecho, el artículo del que saqué las imágenes se llama tumor o desmielinización. Entonces, pues esa es principalmente su característica, pero pues
más por la clínica que por otra cosa, se puede pues descartar que sea un tumor y pues por la respuesta a la ronda de corticosteroides de altas dosis intravenosas. Luego, la leucoencefalitis hemorrágica es una enfermedad desmielinizante rara y fulminante, es la forma más severa de encefalomielitis aguda diseminada. Va a presentar lesiones en sustancia blanca que son confluentes con edema y efecto de masa, que es lo que se presenta en esta imagen. Pues las lesiones en la sustancia blanca son muy extensas, más extensas que lo que veíamos en la encefalomielitis aguda diseminada clásica. También va a presentar múltiples hemorragias petequiales, esto va a ser súper característico y esto es lo que se muestra en estas imágenes, que ya es, digamos que se muestra la hemorragia supratentorial e infratentorial, y esa presencia de hemorragia es fundamentalmente el factor diferencial entre la leucoencefalitis hemorrágica y la encefalomielitis aguda diseminada. Principalmente en el lóbulo frontal y parietal se ven afectados. Luego los agujeros negros son hipointensidades en T1, que son correspondientes con lesiones hiperintensas en T2, que pues acá las muestro. En T1 pues se ven agujeros negros, como lo dice su nombre, en T2 se ven pues, blancos, como estrellitas. Hay de dos tipos de agujeros negros, hay agujeros negros agudos y crónicos. Los agudos son básicamente representaciones de edema e inflamación que se resuelven en meses. Los crónicos duran más o igual a 6 meses presentes en las imágenes y son señales de desmielinización severa y pérdida axonal. Son clásicos de la esclerosis múltiple y particularmente hay agujeros negros crónicos en la variante de esclerosis múltiple secundaria progresiva. El signo de la vena central es la visualización de una vena perivenular visible en el centro de una lesión en la sustancia blanca. Describe la distribución perivenular de las placas de la esclerosis múltiple. Es un indicador muy fuerte de esclerosis múltiple. Acá sí me voy a acercar. Esta imagen me gustó. Acá se muestran dos casos de esclerosis múltiple de diferentes variantes y acá un caso de enfermedad de pequeños vasos y un caso de migraña, para, pues, digamos, diferenciar dos signos que pueden verse muy similares. Y es que acá, si bien se presenta una hiperintensidad y una lesión en la sustancia blanca, pues si ustedes ven el punto, este punto de verdad sí parece una estrella, no tiene absolutamente nada, solamente es hiperintenso. Mientras que en la esclerosis múltiple se presenta la hiperintensidad y en su interior se presenta esta línea o un punto, dependiendo del tipo de corte, que va a ser hipointenso, que se va a ver negro, pues que va a ser esa vena central que está pasando por el medio de la lesión. Entonces, esa presencia como de la estría dentro de la hiperintensidad va a ser lo que caracteriza al signo de la vena central en esclerosis múltiple. Luego están los dedos de Dawson, se llaman dedos de Dawson por su visualización en, pues en las imágenes sagitales. Entonces, en teoría, estos son como dedos. Son lesiones de la sustancia blanca orientadas de forma perpendicular a los ventrículos laterales, siguiendo las venas medulares profundas. Es como que irradian del cuerpo calloso, entonces por eso se ven así. Son muy clásicas de esclerosis múltiple. Hay un par de enfermedades más en las que se puede presentar, pero en general es muy clásico de esclerosis múltiple y pues así se ve en un corte axial. Obviamente el corte sagital es el principal y es en el que sí se ven como dedos, pero pues si hacemos la asociación y si son perpendiculares a los ventrículos laterales, pues igual se van a ver como extendiéndose hacia afuera de la imagen. Luego tenemos la esclerosis concéntrica de Valot. Es una variante desmielinizante hasta el momento de la esclerosis múltiple, con anillos concéntricos que van alternando entre desmielinización y mielina preservada. Acá se ve y acá se ve, se describe como en capas de cebolla, se ve muy parecido al corpúsculo de Pacini en histología, entonces sí. Y volviendo a la pregunta, pues esto era lo que presentaba nuestra paciente. Acá vemos obviamente los dedos de Dawson y en esta imagen se alcanza a ver el signo de la vena central en, digamos, estas lesiones hiperintensas que, como ven, presentan algo hipointenso en su interior, que pues es la vena central. Entonces, la respuesta correcta era la C. Signo de la vena central y dedos de Dawson. Listo, excelente Lucy, muchas gracias. No sé si se me escucha bien con todo el tema que hubo de problemas de conexión, no sé si Sí, se me sí, está escuchando bien. Les iba a prender mi sí. cámara, pero creo que por cuestión de conexión no voy a poder, entonces pues eh, lo siento. Pero bueno, voy a hacer estas últimas dos preguntas más, un poco más rápido para que pues terminemos en el horario habitual, que no nos demoremos un poco más de la hora y pues ya con eso iríamos terminando. Si quieres, Lucy, yo hago las encuestas con lo que tú estás presentando, no hay problema.
O no sé si te queda fácil hacerlo a ti. Bueno, da igual. Entonces, esta es la cuarta pregunta. Van a ser 5 preguntas. En este caso tenemos una mujer de 24 años, diestra, que acude a la consulta de neurología o a su clínica por primera vez. Hace un año presentó un episodio de sensación de hormigueo ascendente en la región esternal de 2 semanas de duración. Hace un mes perdió la visión en su ojo derecho y tuvo dolor retroocular en ese mismo ojo, que empeoraba con el movimiento, pero que resolvió parcialmente luego de 2 semanas. Se observa su resonancia magnética tanto de cerebro como cervical. No sé, recuérdenlo, igual lo vamos a ver en un momento. Y pues con esto tenemos la pregunta 4. Dale, Lucy, siguiente. Esta presentación clínica y hallazgos de la resonancia magnética son consistentes con cuál de los siguientes diagnósticos: un síndrome clínico de desmielinización aislado, una esclerosis múltiple primaria progresiva, una encefalomielitis aguda diseminada, esclerosis múltiple fulminante porque tuvo 2 episodios en menos de un año, o esclerosis múltiple recurrente remitente. La encuesta ya está colocada, les voy a dar un minuto como para que puedan responder. Hemos estado hablando casi que toda la noche de, bueno, por encima de esclerosis múltiple, entonces como que ya vale la pena hablar un poco al respecto. Voy a colocar de nuevo el caso clínico como, bueno, Lucy, puedes colocar por favor de nuevo el caso clínico como para que lo tengan también presente. Coloca, yo creo que de nuevo las opciones y ya en 10 segundos arrancamos. Listo, Lucy, si quieres ya arranca. Listo, entonces pues partimos desde el principal diferencial, ya con las opciones de respuesta pues lo daban a entender de que estamos hablando de una esclerosis múltiple. Sin embargo, hay que tener en cuenta la clasificación y las diferentes presentaciones clínicas que tienen, porque asimismo pues se va a hacer el abordaje de la esclerosis múltiple y asimismo sabemos cuál es el pronóstico de estos pacientes. Dale, siguiente, Lucy, para que aparezca el texto. Entonces, pues la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune común en el sistema nervioso central, se da principalmente en personas jóvenes, es el principal trastorno inflamatorio del sistema nervioso que se da en personas jóvenes, la edad de presentación puede variar entre los 20 y 40 años y dependiendo de la edad, pues van a haber diferentes presentaciones o diferentes alteraciones clínicas. Afecta principalmente el neuroeje, que es el cerebro, los nervios ópticos y la médula espinal, el cordón espinal, y se caracteriza tanto por inflamación, por desmielinización, y ya en sus estadios avanzados hablamos de neurodegeneración. Los síntomas pueden ir desde alteraciones visuales, como la pérdida de visión monoocular, que en esto se diferencia de lo que habló Lucy al principio de la charla. Entonces estamos hablando solamente de un ojo, o de diplopía relacionada a las alteraciones de la vía visual. Síntomas sensitivos, como por ejemplo las parestesias que estaba sintiendo nuestra paciente, o las sensaciones de hormigueo, las sensaciones de choque eléctrico que se dan por el signo del Hermite, que es básicamente la flexión del cuello, o la flexión cervical, que eso genera parestesia, eso genera choque eléctrico evocado hacia los miembros superiores principalmente. Los síntomas motores sobre debilidad y desequilibrio, incluso las ataxias, que se pueden presentar también en síntomas autonómicos como vértigo o trastornos de la vejiga. Y ya síntomas generales que son menos específicos, pero que se presentan en diferentes cuadros de la enfermedad, como lo pueden ser fatiga, sensibilidad al calor, confusión mental, alteraciones más sistémicas que pues pueden ser un poco más difíciles de enfocar hacia una enfermedad pues de este tipo, una enfermedad desmielinizante. Dale, Lucy. Pero entonces, dentro de la clasificación o dentro de las síndromes clínicos o radiológicos o imagenológicos, dentro de lo que hablamos de
esclerosis múltiple, se tienen que hablar de diferentes diferenciales, por así decirlo. El primero es un síndrome clínico aislado, en donde se presenta, es básicamente lo que se describe como el primer episodio de una síntoma de esclerosis múltiple. Entonces, en este caso, estamos hablando, por ejemplo, del primer caso que presentó nuestra paciente, que fue la alteración de la sensación de hormigueo en la región esternal. Eso corresponde si ella hubiera ido al médico en ese momento y no hubiera avanzado y simplemente fue una ocasión en la que se confirmó por medio de una neuroimagen que había una lesión, eso habría sido un síndrome clínico aislado. Si quieres, dale para que aparezca, por favor, la transición. Entonces, este es un ejemplo, es una mujer de 21 años que tiene dolor en su ojo derecho, que empeora con el movimiento del ojo y se asocia a una visión borrosa. Ya la paciente fue al oftalmólogo y le diagnosticó una neuritis óptica. Cuando le hicieron su resonancia magnética, encontraron que tenía en T2 lesiones hiperintensas y tanto del nervio óptico como periventriculares, que básicamente fueron sugestivas de esclerosis múltiple. Por lo tanto, pues la paciente empezó con un tratamiento agudo de ese episodio, que pues fue con esteroides, y tuvo la consulta por neurología. Cuando le llegó la cita de neurología, ella ya pues había presentado una resolución parcial de su cuadro y se sentía bastante bien. No presentaba ningún otro síntoma neurológico y simplemente tenía un síndrome clínico aislado, en donde presentó por cierto tiempo ese síntoma neurológico, pero no necesariamente cumple los criterios para tener un diagnóstico de esclerosis múltiple. Esos criterios los vamos a mencionar en un momento. Entonces, como para resumir qué es un SIS o un síndrome clínicamente aislado, pues es la primera presentación de un síntoma relacionado con esclerosis múltiple. Pero también está el síndrome radiológico aislado, que en este caso, por ejemplo, dale a la siguiente, por favor, Lucy. En este caso tenemos el ejemplo de un paciente que tenía dolores crónicos de cabeza, que estaba en estudio por cefaleas y tuvo una resonancia magnética que se le realizó precisamente para eso. Durante la lectura se evidenció presencia de lesiones hiperintensas en T2, que pues sugieren lesiones de desmielinización. Sin embargo, el paciente en ese momento no presentaba ningún tipo de síntoma más allá de sus dolores de cabeza. Por lo tanto, como no se correlacionan los hallazgos imagenológicos con la presentación clínica, se habla de un síndrome radiológico aislado. Sin embargo, pues hay que tener presente que del 30 al 40% eventualmente pueden llegar a generar un síndrome clínico aislado o incluso llegar al diagnóstico de esclerosis múltiple. Y ya cuando estamos hablando de esclerosis múltiple como tal, que ya tenemos el diagnóstico hecho, tenemos que, si quieres avanzar a la siguiente, por favor. Tenemos que hablar de cómo se diagnostica la esclerosis múltiple. Como les mencioné, si solamente se presenta un episodio y se llega a una resolución, pues estamos hablando de un síndrome clínico aislado. Pero si se presenta otra manifestación y se confirma por medio de imagen, en este caso resonancia magnética, pues es necesario realizar el algoritmo, o bueno, tener en cuenta los criterios de McDonald's, que, son los que determinan cuándo se realiza el diagnóstico completo. No sé si, Lucy, si puedes ampliar un poco la imagen que está a la derecha, abajo. Los criterios de McDonald's, no, a la izquierda, perdón. Los criterios de McDonald's se presentan como en una tabla que puede ser un poco a veces difícil de recordar y un poco difícil de seguir cuando pues no se tiene como pues la tabla directamente. Entonces esta imagen en específico presenta como un resumen de la última revisión, que fue en el 2024. Estaban realizados desde el 2017, se realizó una revisión en el 2024 y como que crearon como nuevos criterios para diagnóstico, incluyendo nuevos signos radiológicos, que algunos de ellos, el signo de la vena central lo mencionó Luciano, y como que busca que el umbral de diagnóstico sea menor para que se pueda iniciar un tratamiento más oportuno y la progresión de los pacientes pues no sea, bueno, el pronóstico que tengan los pacientes no sea tan malo a largo plazo. Entonces pues se tiene una presentación sugestiva de esclerosis múltiple o una progresión objetiva, teniendo en cuenta lo que se conoce como diseminación en espacio o diseminación en tiempo.
¿A qué corresponde diseminación en espacio? Diseminación en espacio corresponde a los lugares en los que se encuentran lesiones desmielinizantes en las imágenes. Entonces tienen que haber más de 2 lesiones en las 5 áreas. Las 5 áreas las voy a mencionar en un momento, pero para que lo tengan presente, antes eran 4, pero ahora son 5, incluyendo el nervio óptico. Y la diseminación en tiempo, que pues es el hecho de que se hayan presentado varios episodios a lo largo del tiempo y no tengamos solo uno, porque si es solo uno, pues ya sabemos qué es. Entonces, si se tiene una presentación sugestiva, una progresión objetiva, se confirma la diseminación en espacio y la diseminación en tiempo, pues se enfoca al paciente como si tuviera una esclerosis múltiple. Se le realiza la historia clínica completa, el examen físico, los paraclínicos pues, de pesquisa para identificar condiciones que puedan hacer mimics, que de eso también vamos a hablar en un momento, los paraclínicos y las imágenes. Cuando ya se descarta que pueda hacer algo más y ya se compromete uno con el hecho de que es una esclerosis múltiple, se pueden hacer, se toman 2 líneas en el algoritmo. La primera es cuando se tienen lesiones en al menos 2 localizaciones o se tienen síntomas progresivos por al menos 12 meses con al menos 3 lesiones medulares, es decir, que se cumpla o la diseminación en espacio o la diseminación en tiempo, y se realizan el diagnóstico cuando ya se tiene el signo de la vena central, que lo mencionamos como uno de los signos radiológicos que se puede encontrar, el líquido cefalorraquídeo positivo, que eso se tiene en cuenta con la presencia de bandas oligoclonales o el ratio o el índice que se genera de cadenas ligeras libres kappa, que eso también lo vamos a mencionar y lo voy a explicar en un momento, la diseminación en tiempo y las lesiones presentes en 4 de 5 de las localizaciones, es decir, ya está muy diseminado en espacio. Y si solamente tenemos lesión en una localización del sistema nervioso central, pues se habla pues los que se encuentran, los que se ven en el cuadro de la derecha, que es la diseminación en tiempo, pero acompañado del signo de la vena central, la diseminación en tiempo acompañado de la lesión del borde paramagnético, el líquido cefalorraquídeo positivo con lo que ya habíamos mencionado, con lesión del borde paramagnético, y el líquido cefalorraquídeo positivo con lo que ya había mencionado, con el signo de la vena central. O sea, básicamente lo que hacen los criterios de McDonald es recopilar o recoger múltiples criterios que se asocian a la esclerosis múltiple y unirlos de tal manera que el umbral se mantenga un poco bajo para iniciar los tratamientos que alteran la progresión de la enfermedad. Si quieres ya pasa a la imagen que se encuentra a la izquierda, Lucy, por favor. En este caso, pues son las localizaciones en las cuales vamos a encontrar las lesiones desmielinizantes. Entonces son previamente eran 4 en los criterios de 2017, que era periventricular, que se encuentra alrededor de los ventrículos, cortical o yuxtacortical, en la unión entre la sustancia gris y la sustancia blanca, la región infratentorial y la médula espinal, y el nervio óptico. Esta es la localización más reciente que se colocó y se evalúa no tanto por resonancia magnética, sino también por tomografía de coherencia óptica, potenciales visuales evocados y pues también resonancia magnética. Siguiente, Lucy. Esto pues es básicamente como recogiendo un poco lo que ya había mencionado Luciana, el signo de la vena central. Estas características en resonancia magnética no estaban descritas en el 2017 y pues ahora en el 2024 empiezan a ser bastante relevantes al momento de hablar de diagnóstico de esclerosis múltiple. Pues como lo menciona la imagen, a la derecha se encuentra la lesión del borde paramagnético en la frecuencia de susceptibilidad que se puede observar ahí colocado por la flecha, y a la izquierda pues se puede ver el signo de la vena central, que pues es básicamente la vena rodeada o en el centro de la lesión desmielinizante. Y a la izquierda pues pueden ver las diferencias que se dieron entre los criterios revisados de 2017 y criterios revisados de 2024. Relativamente reciente como para tenerlo presente. Y lo que les mencionaba, lo que se puede ver es que baja un poco el umbral para que pacientes que no cumplan específicamente cosas puedan llegar a tener el diagnóstico de esclerosis múltiple. Siguiente, Lucy. Y ya, pues como para tener un poco más claro cómo funciona la fisiopatología, sin entrar en mucho detalle, teniendo en cuenta que pues ya nos pasamos un poco de la hora, pues la enfermedad tiene tanto criterios, tanto predisponentes genéticos como predisponentes ambientales. En la predisposición genética, a pesar de que no se han descrito
que pueda tener de pronto un patrón de herencia en específico, pues sí se han identificado diferentes polimorfismos o diferentes HLA que están asociados con la enfermedad. Es la presentación clásica de la enfermedad, que son los... bueno, eso no lo mencioné en su momento. Si quieres, Lucía, vuélvete un momento, por favor. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Listo. Entonces, en este caso, si ya diagnosticamos una esclerosis múltiple, ya estamos hablando de que nuestro paciente cumple con algún criterio de McDonald, ya le hicimos la resonancia, ya le hicimos la toma de líquido cefalorraquídeo, decimos tiene esclerosis múltiple. En este caso, teniendo en cuenta las características clínicas de la progresión de esta esclerosis múltiple, lo vamos a clasificar en tres. La esclerosis múltiple, que es recaída remitente, que corresponde a, por ejemplo, un cuadro de que a me dio, por ejemplo, los episodios de nuestra paciente. Tenía un dolor retroocular y se le curó, o bueno, le mejoró y duró 3 meses, 4 meses, mucho tiempo sin tener un episodio, o sea, recayó, entró en remisión y luego recayó de nuevo y luego volvió a entrar en remisión. Esta es la forma más común de la enfermedad y la que se da principalmente en los pacientes jóvenes. En alrededor del 80% de los pacientes presentan este tipo de presentación. También está la esclerosis múltiple primaria progresiva. Esto se da más que todo en los pacientes que ya son un poco más ancianos, que están rondando la sexta, quinta década de la vida, en donde empiezan con un síntoma específico, pero ese síntoma no desaparece. Coloquemos el ejemplo de un adulto mayor que empieza a presentar debilidad para mover la pierna izquierda. Entonces, en lugar de entrar en remisión o que mejore el síntoma, se cronifica y a medida que se cronifica también empeora la progresión. Entonces, lo que ocurre es que es una esclerosis múltiple que tiene su síntoma claro, que tiene su signo claro y puede que coincida con las lesiones desmielinizantes que se encuentran, pero lo que ocurre es que empeoran el tiempo. Y luego está la esclerosis múltiple progresiva, la esclerosis múltiple secundaria progresiva. Es decir, coloquemos el ejemplo nuevo de nuestra paciente que tenía dolor retroocular y ese dolor retroocular iba y venía, pero eventualmente ese dolor retroocular ya se volvió una neuritis completamente, nunca volvió a mejorar y se cronificó en el tiempo. Cuando eso ocurre, estamos hablando de la esclerosis múltiple secundaria progresiva. Este tipo de presentación es la que se daba antes de los medicamentos que alteran la condición. Es decir, cuando no se tenían episodios, cuando no se tenían medicamentos que pudieran controlar la enfermedad durante los episodios de remisión, los pacientes, como no estaban inmunomodulados, terminaban entrando a una esclerosis múltiple progresiva secundaria. Y ya, esos son como los cuadros importantes como para tener presentes al hablar de esclerosis múltiple. Si quieres puedes volver a la diapositiva de fisiopatología. Que aquí pues es básicamente como, tal como lo mencionó Luciana, a diferencia de la neuromielitis óptica, estamos hablando de una enfermedad que habla principalmente, es principalmente mediada celularmente, o sea, es inmunomediada, pero de tipo celular, en donde se tiene un inicio de la autoinmunidad. Como les mencionaba, pueden haber factores predisponentes tanto ambientales como genéticos. En cuanto a los genéticos, pues se describe que es una enfermedad que es más común lejos del Ecuador, principalmente se describe por un déficit de vitamina D, a pesar de que pues, los mecanismos por los cuales esto podría estar involucrado no están muy bien descritos, pero se relaciona de esa manera y es más común en mujeres. La relación es alrededor como de 1.6 sobre 1 de más mujeres que hombres. Y el inicio de la autoinmunidad se relaciona también con infecciones y con exposición de autoantígenos que normalmente tendrían privilegio inmunitario, no recuerdo bien cuál es el término, pero pues es básicamente como que el sistema inmune los ignora un poco, como el ojo y el sistema nervioso central. Entonces, el inicio de la autoinmunidad se puede dar tanto intrínsecamente del sistema nervioso central con la liberación de autoantígenos, que puede ser dado por procesos inflamatorios, como extrínseca por la presencia, por ejemplo, de infecciones. Una de las que está más descrita es la infección por el virus del Epstein-Barr. Los linfocitos T, principalmente las células CD4, se van a activar y van a coordinar una respuesta inflamatoria contra los grupos de mielina que se encuentran en el sistema nervioso central. Y los CD8 van a producir daño directo sobre el tejido nervioso, activados precisamente por esta respuesta inflamatoria. Los linfocitos B también va a haber producción de anticuerpos y van a presentar los antígenos a las células T para generar este círculo vicioso de neuroinflamación.
y también son reservorio para el virus del Epstein-Barr. La inmunidad innata principalmente está modulada por la microglía, que la microglía también va a ser una disruptora de la barrera hematoencefálica, permitiendo que entren células que normalmente no deberían estar en el encéfalo o en el sistema nervioso central, y generando una cadena inflamatoria con liberación de citoquinas, radicales libres, glutamato, generando neurotoxicidad eh, tanto por la respuesta inflamatoria como por activación, por la liberación de glutamato y daño axonal. Eh, si quieres, sigue, Lucy. Y a la histología, pues vamos a encontrar lesiones focales agudas y lesiones focales crónicas, principalmente relacionados con a la patología, mejor dicho, que pues se relacionan con la actividad que tenga la enfermedad. Si se relaciona, por ejemplo, con un episodio de recaída de una paciente, pues se van a tener lesiones focales agudas, en donde se tiene disrupción de la barrera hematoencefálica, en donde entran células mononucleares, como los linfocitos, como los macrófagos, como las células NK, y se tiene una desmielinización activa. Hay una tinción de paz en donde se puede ver alrededor de esa lesión desmielinizada que pues todo está azulito, que corresponde a bandas de mielina. Y pues en ese parche que se puede ver ahí, no se ve azul. Y si me creen, pues porque la definición de la imagen no es la mejor y pues está pequeño, ahí pues se puede ver gran cantidad de grupos de células mononucleares y de macrófagos. Y también hay hipertrofia astrocítica precisamente por la respuesta inflamatoria y la disfunción que se da de la barrera hematoencefálica. Dale, Lucy. Y ya a nivel macro, pues se pueden ver diferentes lesiones que se describen como rosadas o placas, que pues también corresponden como a las lesiones que mirábamos radiológicamente. Dale, Lucy. Que no me quiero demorar mucho. Y ya finalmente, eh, bueno, entonces como estamos hablando de una paciente que empezó teniendo, como estamos hablando de una paciente que hace alrededor de un año presentó la sensación de hormigueo en la región external, pero se mejoró o que no volvió a presentar el síntoma sin necesidad de consultar ni sin necesidad de medicamento, pero que posteriormente presentó la neuritis. En este caso, como ya tuvo un episodio, no podemos hablar de un síndrome clínico aislado, sino que estamos empezando a hablar de una esclerosis múltiple, que teniendo en cuenta los criterios de McDonald, como ya tenemos una diseminación en tiempo y espacio, así como múltiples episodios, pues estamos hablando de una esclerosis múltiple recurrente remitente. No es un síndrome clínico desmielinizado aislado, por lo que les mencionaba. Esclerosis múltiple primaria progresiva tendría que no podrían haber episodios de remisión. La encefalomielitis aguda diseminada es un cuadro mucho más grave y mucho más agudo, como ya lo habíamos mencionado, y la esclerosis múltiple fulminante corresponde a una forma mucho más grave de esclerosis múltiple, en donde el paciente muere en cuestión de muy poco tiempo. O la focalización neurológica termina siendo muy grave en muy poco tiempo. Y listo, la última pregunta con la que vamos a ir cerrando, que pues recoge un poco de lo que ya habíamos hablado, es ¿qué otras pruebas diagnósticas podrían ser útiles al abordar este cuadro clínico? Esta está bastante sencilla, entonces vamos a dar que 30 segundos, un minuto para que lo puedan responder. Ya la encuesta está colocada. Listo, dale, Lucy, por favor. Ay, me quedo sin animar esa parte. Bueno, como les mencioné en el momento en el que hablamos de la primera paciente, bueno, en el
algoritmo diagnóstico que les había mostrado y que creo que había compartido en un momento, no sé si en algún, sí que me lo puedo mandar por el grupo, pero es necesario descartar otras enfermedades u otros mimics que puedan estar explicando las presentaciones clínicas dependiendo de la sospecha que uno tenga, porque si un paciente presenta debilidad y pues también está, por ejemplo, en la cuarta, quinta, sexta década de la vida, pues también es necesario hacer un enfoque neurovascular, tener presente cómo es sí, tener un enfoque un poco más integral de los pacientes. Entonces, lo que ocurre con la deficiencia de vitamina B12, la cobalamina es necesaria para la síntesis de mielina, por lo tanto, en las deficiencias de vitamina B12 se pueden presentar diferentes parestesias y cuando es aún más grave, pues puede llegar a presentar manifestaciones un poco más complejas. El lupus eritematoso sistémico también, como lo mencionó Luciana, puede estar relacionado por tanto primaria como secundariamente. Entonces los marcadores inflamatorios y un panel de infecciones pues es necesario para identificar posibles explicaciones inflamatorias diferentes a las que se sospecha con esclerosis múltiple. La enfermedad de Lyme en zonas endémicas, aquí no somos endémicos de enfermedad de Lyme, sin embargo, pues no sé si alguien se va para Estados Unidos o si alguien viene de Estados Unidos de hacer senderismo, pues tenerlo presente. Otras condiciones inflamatorias según sospecha clínica, que pues es lo que les mencionaba de que si, no sé, si un paciente presenta estos mismos cuadros, pero justo también, no sé, serodermia o bueno, el síndrome seco, lo que mencionó Luciana, pues tenerlo presente. Y los potenciales evocados somatosensoriales son útiles para identificar segundas lesiones o lesiones que no se estén sospechando inicialmente o para identificar desmielinización central. ¿Cómo se toman estos potenciales evocados? Es básicamente colocar electrodos sobre la base del cráneo y realizar diferentes estímulos para sí mismo identificar qué tanto responde la actividad eléctrica del cerebro a esos estímulos. Por ejemplo, se coloca a los pacientes viendo televisión y justo se les coloca como un tablero de ajedrez, por así decirlo, y eso genera una respuesta eléctrica que se compara y asimismo se identifica si, por ejemplo, está reaccionando más lento, está reaccionando de una manera inadecuada o no está reaccionando de ninguna manera. Esto pues permite identificar cómo se va a tener en cuenta o si se tiene que sospechar otra lesión. Y en el líquido cefalorraquídeo se va a tener pleocitosis, que pues puede ser tanto leve como moderada como severa, y entendiéndola como un número mayor a 5 en el líquido cefalorraquídeo, pero con predominio linfocítico, por lo que les mencionaba de que inicialmente la respuesta inicialmente la respuesta es TH1, perdón, y es como la respuesta inflamatoria que se encuentra sobre las bandas de mielina. Y las bandas oligoclonales, lo que se hace es una electroforesis de las proteínas del líquido cefalorraquídeo, en donde pues del 1 al 6 son las que se encuentran normalmente, que si la prealbúmina, que si la albúmina, que si la alfa 1, que si la alfa 2, la transferrina, pero llega un punto en el que hablamos de las gamma globolinas, que son las presentes en los anticuerpos, en donde en este caso se tiene que tener presente que se tiene un control con el suero para identificar si la generación de anticuerpos es intratecal, que corresponde a que si se hace básicamente en el sistema nervioso, o si es extratecal, en donde pues el compromiso puede ser un poco más sistémico, más complejo, o si es intratecal, pues se tiene la respuesta inflamatoria ubicada solamente en el sistema nervioso central. Y ya, no sé si queda claro, pues, o sea, como para poderlo ver en la imagen, básicamente pues se ve que en el que está normal está toda la electroforesis de las proteínas y al final, al final las inmunoglobulinas al ser tan grandes pues terminan siendo las más pesadas. Entonces pues eso hace que pues se puedan ver en la banda oligoclonal, que es la que se ve abajo. Y ya, por eso la respuesta correcta corresponde a que todas nos podían servir o todas nos podían ayudar a identificar o a abordar este caso. Y ya muchachos, perdón que nos extendimos un poco, gracias por quedarse hasta el final. No sé si alguien tenga alguna pregunta, quiera decir algo, algún comentario, sugerencias, quejas y reclamos o lo que quieran decir. Gracias por unirse.